Hola, buenos días. Hola, 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 profe, profe. buenos días. hola, buenos días. ¿Qué tal de vacaciones? ¿Pudieron descansar? Sí, profe. Qué bueno. Ya nos queda digamos que la recta final del curso. Ya estamos casi terminando. De hecho, ya vimos todos los contenidos que necesitamos, tanto para la tarea 5, los que tengan que hacer la tarea 5, o los que quieran hacer la tarea 5, y el certamen. Recuerden que el certamen es el viernes de la próxima semana. Entonces, recordando qué qué es lo que hemos visto. Hemos trabajado en esta última parte y es lo que vamos a ver en el certamen, temas relacionados con funciones y los temas relacionados con los controles de formulario. ¿Sí? Entonces, vemos cómo se relacionan las funciones, cómo en ocasiones necesitamos o nos piden hacer una función, la cual podemos llamar directamente desde el Excel, desde una celda cualquiera del Excel, o podemos llamarlo a partir de una subrutina. Recuerden que hay videos con ejercicios resueltos que utilizan funciones y además después son llamados desde subrutina. Y los controles de formulario que nos permiten a nosotros una mejor gestión de los datos que nosotros vamos a agregar o vamos a modificar o lo que nosotros vayamos a hacer con los datos dentro de un Excel, ¿ya? Que nos permite a nosotros hacer registro de lo que el registro es en cuanto cuando nosotros vamos agregando vamos agregando datos en una base de datos, si nosotros queremos eliminar eventualmente algún valor, si nosotros queremos modificar algún valor de los que ya tenemos, y lo que más, uno de los aspectos que más se realizan, porque nos permiten hacer diferentes cosas, es cuando nosotros consultamos los datos. Y básicamente esa consulta de datos es una lectura de esos datos que ya nosotros hemos insertado. Más o menos eso es lo que hemos visto. Vamos a comenzar viendo un ejercicio relacionado únicamente con función, para ver unos temas relacionados con función y porque también se quedó en uno de los Excel que vimos cuando vimos en la semana de funciones. Había un ejercicio que no hicimos y que hubo algunas dudas que me preguntaron. Los estudiantes que me escribieron preguntándome por ese ejercicio, me disculpan, no les respondí porque era mejor explicarlo en clases. Y vamos a ver determinadas funciones que nos van a ayudar también para la tarea, porque en la tarea nos están diciendo, les comparto, en la tarea uno de los, digamos, de las cosas que nos están diciendo que podemos, que una de las ideas que nos dan para crear esa función que vamos a necesitar para la parte de agregar registros en la base de datos, nos están diciendo de tener en cuenta para crear un ID que incluya la fecha, el nombre. Eso es manipulación de cadenas de caracteres, manipulación de string, que nos va a permitir a nosotros, a partir de una cadena de caracteres, obtener caracteres dentro de esa cadena de caracteres. Por ejemplo, yo quisiera, este es el ejercicio que vamos a ver, yo quisiera una cadena de caracteres y yo quisiera extraer el último valor. ¿Ya? Yo quiero obtener el último carácter que se encuentra en esa cadena de caracteres. ¿Ya? Es como, por ejemplo, yo tengo, recuerden que los strings, cuando nosotros los vemos en Excel, los vemos entre comillas, entonces yo tengo a Nelly, y yo quisiera obtener el último carácter. Vamos a ver, no lo hemos visto nunca, pero vamos a ver, vamos a pensar a ver qué se nos ocurre. Si yo tengo el último, yo quiero obtener la S. ¿Eso se encuentra a la derecha o a la izquierda? ¿Quién me dice? A la derecha, profe. Muy bien, entonces nosotros ya sabemos que se encuentra a la derecha.
¿ya? Y nosotros queremos obtener el último carácter. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Debe haber alguna función, vamos a ver, que a partir de la derecha empieza a contar cierta cantidad de caracteres, porque yo puedo querer un único carácter, pero yo puedo querer dos caracteres. Entonces, si yo quiero los dos últimos, yo no puedo contar de izquierda a derecha, ¿ya? O podría contar, pero es otra función. Voy a necesitar, ¿a qué me refiero? Que si yo digo dos caracteres, a partir de la derecha, él va a contar de derecha a izquierda y me va a dar dos caracteres. Yo no puedo utilizar algo que me cuenta a partir de la izquierda dos caracteres porque me va a contar los dos primeros. Y entonces, vamos a tener una función que se llame derecha, a partir de la cual, si yo le digo 2, a partir de la derecha va a ir contando la cantidad de posiciones de derecha a izquierda. Por el contrario, la función izquierda, left, y right, en el caso de la derecha, recuerden que en programación hablamos en inglés, la que yo tengo de izquierda va a empezar a contar desde la izquierda hacia la derecha, la cantidad de caracteres. Esa función que ya existe, left, va a tener una cadena de caracteres, que es la cadena que yo quiera pasarle, y la cantidad de caracteres. ¿Ya? Y la función right va a tener la cadena de caracteres y la cantidad de caracteres. ¿Cuál es la diferencia? Que en la izquierda nos va a dar de izquierda a derecha, va a comenzar de izquierda a derecha, y en el right va a comenzar de derecha a izquierda. Vamos a ver cómo queda, nos vamos a la programación y vamos a ver cómo queda. Tenemos por acá, vamos a crear una función sencilla, una subrutina, disculpen, vamos a crear una subrutina donde vamos a probar funciones de string. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mostrar en un message. ¿Y qué vamos? Vamos a llamar a la función para que vean left. Vamos a hacer una prueba a la función left. Le pasamos, fíjense que cuando yo pongo el paréntesis, el primer paréntesis me dice string y el largo de la cadena de caracteres. Entonces, vamos a probar directamente una cadena de caracteres, coma, y yo quiero que me dé 3 elementos. Si me da 3 caracteres, ¿qué caracteres ustedes creen que me dé esa función? Si vimos que de izquierda que left va a contar de izquierda a derecha, ¿cuáles caracteres ustedes creen que me den? Los primeros tres, ¿o no? Muy bien, los primeros 3. Entonces vamos a probar con right. Vamos a probar con right y vamos a poner lo mismo. Vamos a poner lo mismo y ahora con 3. Y vamos a ver la diferencia. Si yo pongo right, me va a dar entonces los 3 últimos. Vamos a ver, vamos a probar. Vamos a ejecutar la macro. Funciones de string. Y el primero es el left. Y efectivamente me está dando los 3 primeros caracteres, porque estoy contando de izquierda a derecha. Y vamos a ver la segunda, que me está dando los 3 últimos, porque estoy de derecha a izquierda. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Sí, profe. ¿Qué pasaría si ahora lo que yo quiero obtener, en lugar de, yo no quiero obtener ni los 3 primeros ni los 3 últimos, yo quiero obtener obtener 2 de en medio? Yo quiero obtener, por ejemplo, la E y la L. ¿Qué se les ocurriría?
¿Qué se les ocurriría sin saber qué función es la que existe para eso? ¿Qué algoritmo ustedes seguirían para obtener esos dos caracteres de en medio? ¿Qué se les ocurre? Después no se pueden borrar cuando uno obtiene el resultado, ¿sí? ¿Cómo Por ejemplo, borrarlo? si se hace un write de 4 caracteres y se le borra la Mm, I y la S, es imposible, Claro, ¿cierto? es que no podemos borrar porque estas funciones lo que nos van a hacer es la lectura. Ujú. Vamos a pensar que no nos vamos a necesitar ni el left ni el right. No piensen en funciones. Ustedes como tal, ¿qué se les ocurriría para llegar a esos dos caracteres? ¿Qué ustedes creen que se le podría hacer? Podría ser, no estoy segura, pero Sí, podría ser un contador y que llegara hasta la E y la L. ya, vamos por ahí, vamos bien. Vamos a seguir viendo a ver si se les ocurre, porque si únicamente usamos el contador, vamos a empezar a contar desde la A, ¿ya? Y si contamos desde la A, vamos a obtener desde la A hasta la L, es más o menos como si utilizáramos un left. ¿Qué a ese contador, qué tendríamos que configurarle para que no nos dé ni la A, ni la N, ni la E? Bueno, ni Que la A, ni guarde, la N. que guarde en la cajita solamente la I y la L. Sí, y porque tenemos que llegar ahí. Pero el contador ese que me dijo Constanza, ¿lo inicializamos en 1 o en qué valor? Y no se podría que uno seleccione dónde comienza, no sé, le das un número y comienza desde ahí en adelante. Muy bien, Javier. A eso quería llegar. Esta función que vamos a hacer, eso nosotros podemos hacerlo, programarlo, pero ya existe una función para eso y anda por todo eso que me han dicho. ¿Y qué es lo que me va a hacer esta función? Pues yo tengo que darle el número, es decir, al final la posición a partir de la cual yo quiero que me dé ese contador o esa cantidad de caracteres que yo quiero devolver. Entonces, vamos a tener una función, ¿vieron cómo? Sin saber qué hace la función, llegamos a lo que ella hace. Vamos a tener una función que se llama mid, donde le vamos a pasar la cadena de caracteres. Tenemos que pasarla siempre. ¿Por qué? Porque es sobre la cual va a trabajar. Y como me dice Javier, le vamos a dar la posición inicial, es decir, a partir de donde yo quiero contar. Y, por supuesto, le vamos a dar ese contador que también, de cierta forma, nos dijo Constanza, que es la cantidad de caracteres que queremos devolver, ¿ya? Y le vamos a dar la cantidad. Y de esa forma, ¿qué es lo que tiene esta función? Que va a comenzar o va a trabajar de izquierda a derecha. Tenemos que saber más o menos el orden que trabaja. Esta va a trabajar de izquierda a derecha. Es decir, que si yo le doy le digo, por ejemplo, yo puedo crear una acá, donde le paso una cadena de caracteres, vamos a programarlo de todos modos, que yo le paso la cadena de caracteres y le digo 2,2, ¿qué es lo que ella va a hacer, por ejemplo? Ella va a comenzar en la posición 2, es decir, donde está la N, ella va a comenzar en esa posición y va a contar 2. Entonces me va a devolver, por ejemplo, la N y la E, porque comienza en la 2 y cuenta 2. Ya la 2, ahí ahora como que se reinicia, esa es la posición 1 y la posición 2. Entonces va siempre a comenzar de izquierda a derecha y me va a decir la cantidad de caracteres. Entonces, con estas tres funciones, ya nosotros podemos obtener los caracteres de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, o caracteres intermedios. Vamos a probar rapidito esta. Vamos a ponerla de primera, para que la vean primero. Fíjense. 2,2, por ejemplo. Si no pongo la función, vamos a guardar y vamos a probar. Y fíjense cómo lo que les estaba comentando, que me va a dar la N y la O, porque contó en la 2 y obtuvo 2 posiciones.
luego la izquierda y luego la derecha. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, dicho esto, vamos a hacer el ejercicio que tengo en pantalla. ¿Y qué es lo que dice? Crear una función, validar restricción que recibe como parámetro la patente de un vehículo y el día de circulación. La función debe retornar verdadero en caso de que la patente para el día consultado se encuentre en restricción y falso en caso contrario. ¿Ya? ¿Qué me están diciendo? Aquí yo voy a poner una patente. Recuerden que acá las patentes con las que vamos a trabajar es ABCD, 4 letras y 2 números. ¿Ya? Entonces aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a escribir? El día. Y acá nos debe devolver la respuesta o básicamente nosotros llamar a la función que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué algoritmo nosotros debemos seguir aquí? Tenemos que verificar que este día sea alguno de estos días y que este último número que tenemos acá sea igual a uno de estos dos números, ya sea aquí, ya sea aquí, ¿ya? Entonces, a manera general, ¿qué algoritmo se les ocurre? ¿Qué es lo que ustedes creen que debemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Sin mucho detalle, pero ¿qué idea se les ocurre hacer? Un RAID que tome los primeros caracteres y después validar que si ese carácter es igual al que corresponde al día, por ejemplo, el lunes 6-7, no correspondería con ABC de 21, que indique falso, de que no Ya, corresponde ese día, ¿o no? muy bien, por ahí estamos, André, por ahí por ahí va la idea. Ahora, ¿qué tenemos que notar? Ya sabemos que acá tenemos que utilizar, vamos a ponerlo por acá, para este valor vamos a necesitar un RAID, ¿cierto? Porque necesitamos el último valor. Recuerden que es el último numerito el que nosotros vamos a necesitar. Aquí vamos a necesitar el RAID para obtener ese último valor. Y en estos valores de acá, ¿creen ustedes que necesitamos alguna de estas funciones que hemos visto? Porque aquí, esto, si se fijan, no es un valor numérico porque tiene un guión. En este momento, esto que nosotros tenemos acá, si nosotros vamos a formato de celda, nos está dando un texto. Es decir, que esto que nosotros tenemos acá es una cadena de caracteres. Por tanto, para nosotros gestionarla, nosotros no podemos decir si este último número es igual al valor que está en esta celda. No podemos decirlo porque en esta celda hay 3 caracteres. Entonces, nosotros tenemos que probar que ese carácter sea igual a este valor de acá o a este valor de acá. Por tanto, siempre que nosotros revisemos en cada celda, vamos a necesitar un RAID, para el último valor y un left para el primer valor. ¿Van conmigo a dónde es que quiero llegar? Sí, profe. Entonces, nosotros vamos a probar esto. Si se fijan, miren, lo puse a propósito en celda separada, porque si recordamos los filtros avanzados, se recuerden que cuando lo poníamos en fila separada nos estaba dando un O. Por tanto, esto es lo mismo. Vamos a probar este con un O. Y eso, si vamos a verificar algo, ya sabemos que vamos a utilizar un if. Entonces nosotros ya tenemos un if por acá, donde vamos a verificar que ya sea el primero o sea el segundo, sea igual al último valor de acá. ¿Ya? Y tenemos además eso unido a un AND, que es que verificamos este día con este día de acá. Ya tenemos casi creado el if. ¿Qué otra estructura nos estaría faltando en nuestra función? ¿Ya con ese if yo solo resuelvo o necesito algo más?
que me permite a mí ir revisando columna a columna. ¿Qué es lo que me permite a mí ir navegando o ir desplazándome por cada una de las columnas? ¿Un contador? ¿Cómo? No te escuché bien. ¿Un contador? Un contador, y el contador nos da un ciclo. Entonces nosotros vamos a necesitar un ciclo que vaya viajando, vaya desplazándose por cada una de estas columnas. Generalmente hemos hecho ciclos en clase que lo que hace es desplazarse por filas, pero siempre les he dicho, da lo mismo que sea por fila o que sea por columna. Lo que cambia es la variable que va a modificarse, ya sea la que me cuenta las filas o ya sea la que me cuenta las columnas. Entonces ya nosotros estamos en condiciones de hacer, van a ver que es un código súper corto. Vamos a ponerlo en, aquí están viendo la pantalla dividida. Se ve solo el Excel. Ya, gracias, sí, me pareció, justo me pareció eso, que podía estar viéndose solo el Excel. Comparto nuevamente para mostrar la pantalla dividida. Entonces, acá, y ahora sí, ¿cierto? Ahora sí están viendo la pantalla dividida. Ahí sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta función. La función nos están diciendo que se tiene que llamar validar restricción. Entonces, vamos a comenzar desde acá. Decimos function, recuerden que empezamos siempre con function, validar, y lo que vayamos a escribir siempre tiene que estar unido de cierta forma, validar restricción. ¿Y qué nos están diciendo? Que validar restricción debemos pasarle como parámetro, nos dice que reciba como parámetro la patente del vehículo y el día de circulación. Entonces, la patente, ya sabemos que la patente as string es una cadena de caracteres y el día, en esta ocasión, también es una cadena de caracteres. Día as string. Y esta función, ¿qué nos devuelve? ¿Qué tipo de datos nos devuelve esta función? ¿Qué nos está diciendo el ejercicio? ¿Que devuelve qué? True. False. Muy bien. Devuelve true o false. Por tanto, si devuelve true o false es porque es de tipo booleano. As boolean. ¿Ya? Eso nos devuelve la función. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer para que no se nos olvide? En este caso, estas funciones que nos devuelven verdadero y falso, como nos devuelven dos posibles valores, nosotros podemos no tener que crear esa variable que yo siempre les digo, creen la variable del tipo de dato de la función, sino que vamos a devolver ya directamente verdadero o falso para crear menos variables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos hacer un ciclo, un contador, como me dijeron, para ir recorriendo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear, miren, ese contador. Ese contador de columna, para que sepan que vamos a contar a través de las columnas, es de tipo integer. Entonces, inicialmente, recuerden que el segundo paso, o el tercer paso de las funciones, es llamar a la función y que nos devuelva un valor, ya que nos devuelva el valor que nosotros queremos. Nosotros ya aquí directamente, si la función no hace nada, nosotros queremos que nos devuelva false, es decir, que la función no verificó o verificó la restricción y le dio false, que es en el caso de que no coincidan en caso de que no coincidan los valores que se agregaron, es decir, que el día que se agregó no sea el día que tiene restricción vehicular. Entonces nosotros lo ponemos ahí y ahora comenzamos. Hayamos visto que necesitábamos un if. Vamos a ver cómo hacemos este if. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? El ciclo.
podemos hacer dos tipos de ciclo. Podemos utilizarlo con un while o podemos utilizarlo con un for. Si nosotros queremos utilizarlo con un for, no necesitamos crear esta variable. ¿Ya? No vamos a necesitar crear esta variable. Si lo hacemos con un while, sí vamos a necesitar esta variable. ¿Qué desean? ¿Que lo haga con el while o con el for? ¿Cuál quisieran ver que han visto menos, por ejemplo? ¿Podría ser el for? Vamos a hacer el for. Entonces, si nosotros hacemos un for, vamos a crear el for. El for, recuerden que crea esa variable contador, pero la crea directamente cuando nosotros creamos el for. Entonces nosotros vamos a decir for i, y ese i se va a inicializar. Vamos a ver en qué se va a inicializar. ¿Ya? Este i de acá, ¿en qué nosotros lo vamos a inicializar? Este i es el que nos va a comenzar a contar, o el que nos va a empezar a recorrer las columnas. Nosotros venimos a nuestro Excel, venimos acá, y fíjense en qué columna nosotros comenzamos a validar, ya sea los días de la semana y los números. El 2. En la 2. Por tanto, a partir de la 2 es que nosotros vamos a comenzar ese recorrido. Que venimos, le había puesto comentario para que no me diera error, y va a ser igual a 2, y ¿hasta qué valor? ¿Hasta qué valor nosotros necesitamos recorrer ese ciclo? Hasta las 5, ¿no? Muy bien, pero vamos a tener en cuenta las columnas. Entonces, comenzamos en la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Va a recorrer 5 veces, su recorrido va a ser 5, pero si nosotros lo vemos en el Excel, es hasta la columna 6. ¿Y qué nos está faltando? En el ciclo, este ciclo, ¿cómo es que cierra? Recuerden que cierra con un next. Que ese next, básicamente, esto de acá, es lo que nosotros escribíamos en while, por ejemplo. Vamos a pensar que tenemos la variable i, que nosotros escribíamos i más 1. ¿Ya? Este next nos está haciendo esto. Ya nosotros lo tenemos implícitamente al escribir este next. Y esto nos está permitiendo, este ciclo nos está permitiendo recorrer ahora las columnas, o nosotros vamos a decir, nos está permitiendo recorrer desde la posición 2 hasta la posición 6. Ahora nosotros vamos a decir que eso representa la columna. Entonces, esta hora de aquí no lo vamos a necesitar. Y ahora vamos a hacer un if. ¿Ya? Y ese if, inicialmente vamos a validar, que es lo más fácil, vamos a validar el día. Entonces, ¿cómo nosotros validamos el día? If cells, y ahora aquí viene, digamos, que la parte que nos dice a nosotros que vamos a recorrer las filas, que vamos a recorrer las columnas y no las filas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recorrer la fila 2, miren acá que es donde estamos, la fila 2 a donde están los días, vamos a recorrer fila 2, columna ¿cuál? ¿Qué columna? I. Muy bien. 2,i. Muy bien. 2,i. Punto value, y ese valor nosotros lo vamos a probar. ¿Con quién? Vamos a preguntar si es igual al valor que se encuentra acá, que es en el range, podemos poner range C9, es este valor de acá. Entonces nosotros podemos ponerlo, por ejemplo, range, porque siempre vamos a probar con ese valor, más allá que nuestro ciclo siga caminando en todo momento, nosotros vamos a probarlo. Vamos a probarlo, disculpe, no vamos a probarlo con el range, sino que vamos a probarlo con el valor que le pasamos con este día que nosotros pasamos, con el día este que nosotros hemos pasado acá. Es con lo que nosotros vamos a probarlo. Entonces va a ser igual, vamos a probar ese día. Vamos a poner el then para que no se me olvide y vamos a poner el end if para que no me dé errores y ya tener. Entonces, nosotros vimos, vamos a ver cómo hacemos todo en una misma línea. Nosotros vimos que tenemos que probar este con este, pero ahora necesitamos probar este valor con este valor de acá. Y ambos deben coincidir, al menos uno de estos valores con este día. Entonces acá nosotros sabemos que eso es un AND.
¿Por qué abro paréntesis? Porque lo que yo voy a poner ahora aquí dentro, vamos a ponerle comentario para que no me dé error, lo que yo voy a poner ahora aquí dentro debe estar unido por un O. ¿Por qué? Porque yo tengo que probar con este primer carácter de acá y después con este último carácter. Entonces ya yo sé que acá adentro, yo voy a tener un OR. Fíjense cómo yo voy armando mi algoritmo. Ya yo sé que voy a tener un OR. Ahora, ¿cómo yo voy a formar ese OR? ¿Ya? Vamos a tenerlo. Vamos a ver, miren, cells. Como yo tengo el primer carácter que yo tengo en esta parte de acá, ¿cómo ustedes creen que yo lo deba obtener? Utilizamos left. ¿El left de quién? De la celda en la que estamos. En la celda en la que estamos. ¿Y en qué celda ahora nosotros estamos? Ahora vamos a estar en la columna 3, coma. Mira, ahora vamos a estar en esta columna de acá. Columna 3, coma, fila I. Disculpen, fila 3, columna I, es donde nosotros vamos a estar. ¿Y cuántos caracteres necesitamos de esa celda? ¿Cuántos caracteres nosotros vamos a necesitar? 1. 1. Entonces ponemos 1. En esto primero de acá, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Vamos a pensar, estamos obteniendo ese 6. Y eso lo vamos a verificar ¿con cuál? Con el valor de la patente. ¿Ya? Pero el valor de la patente lo que vamos a necesitar es el write, porque lo que vamos a necesitar es el último valor. Entonces, decimos patente, recuerden que es un string, coma 1 para obtener ese último valor. Ahora vamos a copiar esto. Vamos a copiarlo, copié y pegué, y ahora voy para el OR. Si ya probé con el left, ahora voy con el right. Copio y pego. La patente sigue igual, no tienes que hacerle más modificaciones porque siempre va a ser ese último valor. ¿Y qué es lo que yo tengo? Que en lugar de utilizar el right, en lugar de utilizar el left, voy a utilizar el right. ¿Ya? Vamos a ponerlo más grande para que lo puedan ver mejor. Vamos a cerrar por acá para que quede todo en la pantalla. ¿Y qué es lo que hice? Verificar en primera instancia el día, unir esa verificación con un AND. ¿Con quién? Con los valores, ya sea de la derecha o de la izquierda, del valor que se encuentra en esa celda, y siempre lo verifiqué contra el último número de la patente. ¿Hasta acá van conmigo? Sí, profe. Entonces, si ese if me devuelve verdadero, mi función, validar restricción, me va a devolver verdadero. ¿Ya? Entonces, si este if no funciona, mi función igual me va a devolver false. Entonces ya yo no tengo que poner nada más aquí atrás, porque si por aquí yo terminé de esto va a ocurrir una única vez. Si yo terminé mi ciclo y nunca entró el if, me va a devolver de todos modos el valor false. Esto, ¿por qué yo no lo puedo poner aquí atrás? Porque si no, aunque entre en el if, siempre, aunque entre en algún momento, siempre me iba a devolver falso. Entonces vamos a probar cómo probamos la función. Fíjense que acá nos dice, pruebe la función directamente en una celda. Entonces vamos a probarla aquí. Llamamos a la función, diga, validar restricción. Validar restricción, teníamos que pasarle una patente, es el valor que yo tengo acá, punto y coma, y teníamos que pasarle un día, lo ponemos por acá. Y ahí nos va a dar el valor. ¿Por qué nos da falso? Porque no coincide el lunes con el último valor. Vamos a poner miércoles, que es donde tenemos el 1. Miércoles. Y fíjense cómo nos cambió a verdadero. ¿Entendieron, muchachas, muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas? Yo no entendí el if. Ya. Vamos por aquí, vamos a ver el if nuevamente. Recuerden que tenemos que verificar. ¿Qué tenemos que verificar? Tenemos que verificar
el último número de esta patente, el último numerito, este que tenemos acá, a ver si logro ponerlo en negrita, este último número sea igual a uno de estos valores de acá. Ya sea el primero, el segundo, tenemos que verificar que sea eso. Y eso lo vamos a hacer para obtener el primer valor o el segundo valor, lo vamos a obtener con un right y con un left. Entonces, ya sabemos que son dos valores, entonces yo tengo que verificar que ese 1 sea igual al primer valor o al segundo valor. Entonces, ya estoy sabiendo que ahí yo tengo esa condición unido por un OR. ¿Vas conmigo ahí, Claudio? Sí. Entonces, ahí yo tengo un OR, ¿ya? Yo tengo una O. Este 1 es como si yo dijera, vamos a ver, el RAI de la patente, coma 1 es igual a 1. Entonces yo quiero ahora verificar que ese 1 sea igual, por ejemplo, al left del día, vamos a poner de la restricción del número, vamos a poner del número, el left del número, coma 1, me va a dar, vamos a ver, en la primera celda un 6, y el right del número, coma 1, ¿qué valor me va a dar? Un 7. Entonces ahora ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que decir, y es igual a 6, preguntando, o 1 es igual a 7. ¿Ya? Básicamente, esto es lo que yo hice en el if. Lo que utilizando el valor de la celda y utilizando el valor que me da de la patente. ¿Entiende aquí qué es lo que hice? Sí, profe, gracias. Entonces, aquí yo tengo los valores de la patente, pero yo tengo que verificar también el día. Entonces, por eso es que yo aquí utilizo un i, vamos a ponerlo en negrito. Yo utilizo un i, vamos a poner en negrito la O. Yo utilizo un i, ¿para qué? Para verificar que el día de C9, por ejemplo, el valor de C9 es igual a el valor de B2. ¿Ya? Entonces yo tengo que, esto no puede ir en negrito para no confundir, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Una condición unida por un O, por eso es que esta la cierro entre paréntesis, aunque no es necesario, pero para que se entienda mejor, esto, una condición unido por un O, y el resultado que yo tenga de ese O, lo uno con el AND. Y si este if es verdadero, la función me devuelve verdadero. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Sí, profe. Entonces, si ya aquí no hay más duda, vamos a cerrarlo, se los subo a aula y vamos a ir para el segundo ejercicio. Y ahora nos vamos para los formularios. ¿Ah? En aula ustedes tienen, yo les subí antes de salir de vacaciones, prácticas de formulario. Dice práctica 1, práctica 2, y esta es la práctica 5, que es el certamen 3 del semestre pasado, si mal no recuerdo. ¿Ya? Esto fue lo que salió en el certamen S. No sé si estuve preguntando antes de la clase si sería de la misma estructura de este certamen y aún no sabía. Entonces, no les sé decir, pero vamos a hacerlo de este tipo. Vamos a hacer un certamen de esta forma y vamos a ir practicando porque además vamos a ver tema de funciones y el tema de formularios, ¿sí? Es un poco más largo, van a ver que es un poco largo, pero no es tan largo. Igual en el semestre pasado había mucho más tiempo para hacer el certamen, así que no se asusten en cuanto a la cantidad de cosas que puedan ver. Acá les dan un contexto de qué trata
el ejercicio. En este caso todavía aquí no les están dando ninguna información, básicamente que tenemos que hacer un formulario para introducir valores, para agregar valores en una base de datos de esta forma que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hacer ese formulario. Vamos a compartir la pantalla y les dan este Excel que tienen acá, se los dan también en el ejercicio. Si se fijan, dice formulario base, porque van a ver que tiene elementos que ya están creados y otros que ustedes van a crear. ¿Ya? Entonces, antes de ir más allá y leer qué es lo que viene en la segunda pregunta, porque a veces leemos, no sabemos o leemos el certamen completo quizás, y entonces nos vamos haciendo idea de cómo hacer la tercera pregunta y todavía no hemos hecho la primera, entonces vamos a ir poco a poco, sin leer más allá. ¿Y qué es lo primero que nos están diciendo? Vamos a crear este registro de pago, que yo les recomiendo, y lo dice en algún momento del ejercicio, pero es para no ocupar tiempo leyéndolo todo, que les están diciendo que traten de hacer el formulario en las mismas celdas que les están diciendo, más allá de que ustedes pueden hacerlo en cualquier celda, en cualquier espacio de su Excel, tratar de seguir ese orden, ¿ya? Porque van a ver que hay cosas que están creadas, que tienen en consideración esos elementos en las celdas en las que se encuentran. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, acá nos dice en la F5, estamos creando. Entonces vamos a ver F5, miren acá ya está marcado. F5 creamos, vamos a poner en D, que nos está diciendo nombre de quien pagó. Nombre de quien pagó. ¿Ya? Lo ponemos por acá. Después en la 7 ponemos detalle. Fíjense que hoy no creé nada antes para crearlo con ustedes. Categoría. Categoría, y en la 11 nos está creando el precio. Y entonces en esta de acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Para hacerlo más rápido, miren, yo voy a marcar. Y ahora con control, marco la otra celda, voy marcando cada una de las celdas con el control presionado. Venimos y decimos, miren, acá donde tenemos los bordes, podemos decirle bordes externos y le podemos poner quizás grueso. Y ya nos hizo los bordes de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo otro que vamos a tener? Ahora vamos a tener en la categoría, si se fijan, no es un borde, no es una celda cualquiera, sino es un control de formulario que va a estar asociado a una lista. Venimos a programación, insertar, es un cuadro combinado, lo ponemos, aquí lo modificamos del tamaño que nosotros queremos, lo modificamos acá y más o menos quedó ahí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para asociarlo a los valores? Nos están diciendo que está vinculado a las categorías que se encuentran acá en información. Miren acá las categorías. Entonces, venimos y decimos clic derecho, formato del control, rango de entrada, y vamos a buscar acá en información nuestro rango de entrada, vincular a una celda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vincularlo a una celda, vamos a vincularlo por acá. Después, si tenemos que cambiarlo, lo cambiamos. Damos a aceptar. Y aquí ya nos muestra estos valores. Miren acá, nos muestra los valores. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, estamos siguiendo este ejemplo de acá. La forma de pago en efectivo, tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Venimos, nos estamos dando cuenta que tiene un cuadradito por fuera. Es este que tenemos acá. Lo seleccionamos, es un cuadro que nos agrupa controles. Podemos ponerlo por acá, mire. Y dentro le agregamos estos radio button, estos botones de opción. Ponemos, son 3, vamos a ponerle efectivo. Vamos a agregar el segundo, que nos dice tarjeta de crédito.
tarjeta de crédito. Y el tercero, que nos está diciendo tarjeta de débito. Tarjeta de débito. A ver si lo escribí bien. Se me fue. ¿Ya? Tarjeta de débito. Y ahora tenemos que asociar esos con algún lado, ¿no? Tenemos que asociarlo a una celda. Decimos formato de control. Vamos a asociar de momento a esta celda por acá y después vemos si tenemos que cambiar los valores, ¿ya? Lo asociamos, damos a aceptar. Y fíjense que si nosotros vamos a los siguientes, ya van a estar asociados a la misma celda, porque recuerden que ellos se asocian a la misma porque podemos seleccionar un único a la vez. Creamos los botones. Si quieren tener todo el esqueleto formado desde el principio, no tenemos ahora ninguna macro que nosotros vamos a agregarle. Entonces, únicamente tenemos el botón que nosotros vamos a decir limpiar. Yo puedo copiar y pegar y así los tengo todos del mismo tamaño si quieren, o agregan los botones, otros botones más bonitos como ustedes quieran. Calcular cuota. En este caso vamos a tener lo que es más grande. Control C, Control V. Y en este último que nos dice registrar pago. Registrar pago. Y tenemos creado nuestro, digamos que nuestra estructura, podemos por acá agregarlo y tenerlo más bonito. Desde la posición 2, miren, ya esto aquí ya ustedes lo hacen como ustedes quieran. Y aquí ya ustedes, que sería la C más grandecito. Y como nosotros en este caso le vamos a dar colores, pues tenemos que seleccionar las celdas. ¿Ya? Nosotros seleccionamos todas las celdas y le damos un colorcito de fondo, por ejemplo. ¿Ya? Y quedan, y ahí juegan con el tamaño que ustedes quieran y ya tienen su formulario creado. Ahora, si yo no quiero que se vean las líneas del fondo, la cuadrícula del fondo, venimos a vista y decimos líneas de la cuadrícula, las quitamos y ya no tenemos, y únicamente tenemos hasta acá. Eso en cuanto a crear nuestro formulario que nos están diciendo acá. ¿Ya? Dice, como ellos confían que ustedes aprendieron, los profesores les dan las siguientes hojas. Si se fijan, aquí tenemos un formulario de registro, que es donde lo acabamos de crear. La base de datos, acá en este formato, acá es donde tenemos que ir agregando los valores. Tenemos la de información, que la tenemos por acá. Y tenemos el resumen de vaquita, que vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si no tenemos nada más. Nada más. Tenemos por acá. ¿Ya? Nosotros podemos esto hacerlo más lindo, más... Aquí estas tablitas lo podemos hacer así, o pueden hacer ustedes una tablita, ya ustedes lo hacen como ustedes deseen. Vamos para la primera tarea a realizar. ¿Ya? Aquí nos dice algo, pero nosotros vamos a llegar a eso. 10 puntos. Lo primero, implementar el formulario de la hoja formulario y registro. Ya tenemos 10 puntos en el certamen. Debe hacer uso de los controles desplegados en la imagen 1. Recuerde que en la hoja de información están los datos que se requieren para vincularlo y que los botones deben estar asociados a las siguientes subrutinas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que vamos a tener que crear una subrutina que sea de limpiar. Esa la creamos después, la pueden crear ustedes, que básicamente es como hemos visto, donde ustedes graban una subrutina, pero de todos modos vamos a ver el ejercicio. Calcular cuota, que va a estar asociada a la subrutina general, que ya existe. Fíjense que nos están diciendo que ya se encuentra creada, que ya existe, y un botón registrar pago que se debe asociar a la subrutina registrar pago que usted deberá crear. Se les recomienda poner los controles en los campos de ingreso en las mismas celdas porque ya hay cosas que están creadas. Entonces, fíjense
que ya esto prácticamente lo tienen. Entonces, si nosotros venimos a limpiar, no hemos visto el código, pero nos están diciendo que ya está creada. Venimos y decimos asignar macro y buscamos y efectivamente tenemos aquí la función, fíjense, la subrutina limpiar. Damos a aceptar. Calcular cuota nos dice que está subrutina general, que ya está creada. Entonces vamos a probar a ver, calcular cuota, clic derecho, asignar macro, y ¿qué nos está diciendo? General. Debe ser esta subrutina general. Damos a aceptar. Y registrar pago es, vamos a ver si está creada. Asignar macro y registrar pago está por acá. Ya las tenemos. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en cada una de ellas. Vamos para la segunda pregunta. Ya hicimos la primera, vamos para la segunda. Implemente la subrutina registrar pago, la cual a partir de los datos ingresados en el formulario, registre estos valores en la hoja base de datos, debajo de la última fila con los valores. Para poder registrar un pago se debe validar que los campos nombre, detalle y precio siempre tengan un valor, es decir, que no estén vacíos, y en caso contrario debe mostrar en mensaje datos incompletos y no continuar con el registro. Si el registro se lleva a cabo sin problema, debe mostrar el mensaje registro exitoso y luego dejar los campos del formulario limpios. Básicamente llamar a la subrutina limpiar. ¿Hasta acá van conmigo? Entonces vamos a Visual Basic para que vean qué es lo que tenemos. Tenemos en el Visual Basic, vamos a abrirlo completo. Aquí mostramos lo que cerramos. Y miren este Visual Basic. Yo no he resuelto nada, eso es lo que viene con el Excel. Fíjense que acá les dice, ¿para qué es la subrutina? Borra el contenido de las celdas indicadas y ¿qué les están diciendo? Debe completar. Ya le está poniendo en comentario qué debe hacer. Modifica acá para indicar la celda vinculada al combo box. ¿Ya? Este valor de acá. Fíjense que yo usé en una celda cualquiera y en este, sin embargo, dice en la L13, pero nosotros no la tenemos en la L13, nosotros la tenemos ¿en qué valor? La tenemos en este valor de acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es modificar. Pero nosotros tenemos acá, fíjense, el número, nosotros necesitamos el valor. Para eso utilizamos índice, hacemos índice, la matriz está en información, es la matriz que tenemos acá. El número de fila, pues va a ser nuestro número de fila, este valor. Punto y coma 1 si queremos, porque es esa única para que nos dé los valores. Por tanto, nosotros vamos a limpiar el ¿qué? El J9. Si nos vamos a Visual Basic, aquí en vez de L13 es J9. Eso depende de cada uno de ustedes. Y lo mismo con los valores de acá. Estos valores de acá, nosotros también lo podemos vincular, porque tenemos los valores en información que decimos índice. Vamos a la matriz. Miren, acá las tenemos. La matriz, punto y coma, el valor que tenemos por acá, punto y coma 1. Y vamos a obtener el valor que nosotros hemos seleccionado. ¿Ven? Como nos va cambiando los valores. Por tanto, ahora que tenemos que cambiar el J15. Entonces venimos acá y decimos J15. Y ya modificamos esta subrutina. ¿Hasta acá van conmigo? ¿Dudas hasta acá, muchachas, muchachos? Yo me perdí ¿Dudas? un poco, profe. ¿Cómo? Me perdí un poco en la última que hizo. Ya. Déjame ponerles acá para que no se me guarde, no se me borre después, porque si no después tengo que estar borrando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense que nosotros fuimos para el Visual Basic y el Visual Basic ya tiene elementos creados. Como les decía en el enunciado del ejercicio, volvemos al enunciado del ejercicio, nos decía por acá que la función asociada, la subrutina asociada al botón limpiar, ya se encuentra creada. Entonces nosotros venimos a esta subrutina, efectivamente, ya se encuentra creada, pero fíjense cómo nos dice en comentarios, aquí nos vamos a ir guiando por los comentarios que nos dejaron, que nos está diciendo, modifica acá para indicar la celda vinculada al combo box. ¿Qué es el combo box? Escrito, ahí está en inglés,
es el cuadro combinado, ¿ya? Ese cuadro combinado es esto que tenemos por acá. Este cuadro combinado nosotros siempre lo asociamos a una celda. Recuerden que nosotros lo asociamos a esta celda y para saber el valor que vamos a agregar después, utilizamos la función índice. Entonces lo que yo hice aquí fue usar la función índice que no la habíamos creado, fue lo que hice y ahora yo quiero borrar los valores que se encuentran acá. Miren, si yo digo limpiar, fíjense cómo me borra estos valores. ¿Ya? Claro. El que tengo que borrar es este de aquí porque si no borro la función. Por tanto, no es el J, sino es el I. Ahora lo borré, tengo que volverla a crear. No puedo borrar ese porque es donde tengo la función. Borramos, punto y coma, número de fila, y coma 1. Y acá borramos también, es igual a índice, información, aceptamos, número de fila, que tenemos por acá. Entonces, y el que tenemos que hacer acá, venimos y decimos que tenemos que borrar es el valor de acá y el que tenemos que borrar es el valor de acá. Y estamos modificando la primera subrutina que ya está creada, pero que nos decía que teníamos que modificar dos valores. Ahora si guardamos, vamos a limpiar y nos muestra esto porque aquí no hay valores. ¿Cómo nosotros evitamos que nos muestre esto? Pues lo hacemos con una función si. Nosotros decimos si el valor que se encuentra acá es igual a vacío, lo deja vacío, si no, ponemos la función que teníamos. Y acá hacemos lo mismo, para que no nos muestre eso cuando borramos. Si el valor que se encuentra acá es igual a vacío, fíjense cómo nosotros vamos sobre la marcha creando las cosas, punto y coma, la función que teníamos y ya nos muestra. Entonces nosotros volvemos a seleccionar y vuelve todo a como estaba. Limpiamos y nos borra todo. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Sí, profe. ¿Ya? Ahora, seguimos tenemos otra subrutina. ¿Qué nos está diciendo la subrutina? Devuelve verdadero si el valor se encuentra en la columna C de la hoja. Busca, ¿por qué de la hoja? Porque fíjense que esto es una función que pasa como parámetro la hoja, la fila, la columna y el valor. ¿Qué significa? Que yo puedo usar esta función en cualquier lugar de mi Excel cuando yo le pase la hoja, la fila y la columna a partir de la cual quiero buscar un valor. Entonces me va a devolver verdadero si encuentra el valor que yo estoy pasando y me devuelve true, y disculpe, me devuelve falso si no lo encuentra. Esta función ya está, es solo saber qué hace de manera general, porque puede que la necesitemos en algún momento. Y acá que nos está diciendo, escribe los nombres de los participantes sin repeticiones en la hoja vaquita, es en esta hoja que tenemos por acá. En esta hoja es donde escribe aquellos nombres para que nos quede algo como esto. Vamos al Excel y nos va a quedar después algo como esto, fíjense. Es lo que nos está haciendo esa subrutina, pero es lo que necesitamos saber. ¿Para qué lo utiliza? Pero no tenemos que modificar nada, ¿ves? Aquí nos dice no modificar, eso es lo que está haciendo. Y tenemos otra función que no tenemos que modificar, que es la función que nos da el último. Recuerden que los estuvimos viendo en la clase pasada, que nos da el último elemento para nosotros poder insertar aquí, ¿ya? En la hoja base de datos tenemos, y básicamente nos dice la fila en la cual nosotros podemos agregar el nuevo registro. Lo estuvimos viendo también en clases pasadas que habíamos hecho también esa función. En un ejercicio estaba hecha la función y en el otro ejercicio había que crear la función. ¿Ya? Hasta acá, todo esto lo vamos a necesitar. Tenemos que saber qué hace, pero no vamos a modificar. Llegamos a la pregunta 2. ¿Qué nos está diciendo? Miren, básicamente para no tener que estar yendo tanto a el PDF, nos da las orientaciones acá y nos dice, acá debe crear la subrutina registrar pago. Fíjense que nosotros ya le agregamos a un botón porque está creada, pero está en blanco adentro. Debemos crear la subrutina registrar pago, la cual guarda en la fila y columna respectiva de la hoja base de datos la información ingresada en el formulario. Esta subrutina no debe permitir el registro de los datos si estos campos están vacíos. Una vez registrado, debe desplegar registrado
exitoso. Entonces, eso de que si está vacío me dé un error y si ya yo logro insertar todo, me dé otro mensaje, yo sé que va a ser con un if. ¿Ya? Yo empiezo y yo sé que esa parte, más allá de lo que yo vaya a hacer, yo sé que eso es con un if, vamos a ponerlo en comentario para que no me dé error, yo sé que yo voy a tener un if ahí, vamos a poner el en if, para que no se nos olvide, o lo voy a poner en comentario, pero para que vean cómo yo voy creando esa estructura, y este if va a tener un else. ¿Por qué? Porque en el primero va a validar que todos esos campos no estén vacíos y luego me va a dar el mensaje. Y en ambos nos está diciendo que debe escribir un mensaje. Yo no sé qué mensaje yo voy a escribir, no sé qué más voy a hacer, pero yo sé que voy a escribir el mensaje y aquí nos está diciendo que existen campos vacíos. ¿Ya? Vamos a ponerlo, por ejemplo, que los datos son incompletos. Nosotros vamos a ver cómo empezamos. O podemos decir registro exitoso, cuando no esté vacío. Y por acá, en un else, vamos a decir datos incompletos. Datos incompletos. Ya, fíjense que ya yo tengo la estructura armada, yo sé que esto es un if. ¿Por qué es lo que yo tengo que hacer? Básicamente es leer los valores que hay acá, como nos vimos en clases anteriores, leer estos valores e ir copiándolos para acá. ¿Ya? Es lo que yo tengo que hacer. Entonces vamos a hacer. Ya yo tengo mi if. Es lo primero que me están diciendo, que yo tengo que validar que el campo nombre, detalle y precio no estén vacíos. Y eso es esto que tenemos aquí. Es la celda F5, F7 y F11. Venimos y decimos if, vamos a quitarle el comentario, if range F5.value es, yo quiero en el primer momento lograr insertar los valores, por tanto digo que sea distinto de vacío, and, porque los tres tienen que ser distintos de vacío, range F7.value distinto de vacío, and range F11, ¿era F11? Ahora verifico. Punto value distinto de vacío. Then, ya lo tenemos acá, ahora yo sí, es lo que puedo hacer, quitar los comentarios de lo que había hecho, para que ya tengo mi if, ¿ya? Vamos a ver si el último era el F11, sí. ¿Ven? F5, F7 y F11. F5, si esos valores son distintos de vacío, yo estoy en condiciones ahora de insertar esos valores que los tengo atrás, los puedo que insertar en la siguiente fila. Ahora, ¿en qué fila yo los voy a insertar? Eso es una variable que nosotros tenemos que obtener. Fíjense que por acá tenemos getLast, una función que nos devuelve esa fila en la cual nosotros podemos insertar, donde le vamos a pasar una hoja, una fila, una columna y nos devuelve ese número. Esta función es de tipo que nos va a devolver un número, por tanto es de tipo integer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Venimos por acá, vamos a crear din fila as integer y ahora vamos a obtener ese valor. Vamos a llamar a la función, fíjense que acá ¿qué es lo que hacemos? Únicamente nosotros llamamos a la función getLast y ¿qué le vamos a pasar? La hoja, miren, directamente el base, vamos a escribirlo tal cual aparece, base, guión bajo, datos, ¿ya? Coma, ¿en qué fila vamos a comenzar? En la fila 2, coma, columna 2. ¿Ya? Y a partir de ahí siempre vamos a obtener esa fila, fíjense, miren, por si no se nos olvida, columna 2, fila 2 es en la primera fila en la cual nosotros le vamos a pasar, ¿sí? Ahora, ¿en qué fila nosotros vamos a guardar? Pues lo vamos a guardar básicamente en esa fila. Vamos a hacerlo rapidito, en una forma que no habíamos visto. No sé si se recuerdan que
habíamos utilizado, o quizás en algún video habían visto la función with. Vamos a utilizar con esa función with. Entonces, ¿qué es otro elemento que no se nos puede olvidar? Que estos valores de F5 se nos encuentran en esta hoja. Por tanto, si no lo ponemos directamente aquí, ¿qué es lo que tenemos que decir? Sheet. Esto es lo importante aquí, cuando copiamos de un lugar a otro, siempre tenemos que estar jugando con las hojas. Vamos a seleccionar una hoja según lo que nosotros vayamos a hacer. ¿Cuál es? Formulario de registro. Nosotros podemos ponerlo así directamente. Formulario registro. Punto select. Porque ya yo sé que todo lo que yo vaya a seleccionar después de eso va a estar asociado aquí a esta hoja. Y ahora vamos a utilizar el with, la función with, ¿ya? Esta función que nos va a permitir .sheet, porque tenemos que decirle la hoja en la que estamos, porque arriba es de una hoja y ahora es de otra hoja. Fíjense cómo tenemos que tener presente eso, porque ahora vamos a copiar desde otra hoja. ¿Por qué yo utilizo este with? Porque este with me agrupa. Entonces yo no tengo que estar poniendo en cada celda, por decirlo así, que va a la celda base de datos, sino que todo lo que yo ponga ahora aquí debajo va a estar asociado a esa misma hoja. Es otra forma de hacerlo, ¿ya? Para que ustedes vean. Ahora, ¿qué es lo que vamos a decir? Punto es como si yo dijera en cada línea sheet.cells. Entonces, cells, ¿en qué fila? En la fila que ya tenemos, columna 2, ¿qué es lo que vamos a poner? Pues lo que se encuentra ¿dónde? En sheet, formulario. Fíjense que vamos a copiar y pegar ahora. Formulario. Atención con escribir los nombres tal cual, muchachas, muchachos, porque si no lo escriben no les da y ahí se pueden complicar. El valor que se encuentre en F5, punto value. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Copiando. Recuerden que lo que está del lado izquierdo es el donde yo voy a copiar y lo que está a la derecha es el valor que se va a copiar en ese lugar. Es decir, del lado izquierdo el receptor y del lado derecho el valor que vamos a copiar ahí. Entonces estoy copiando en la fila que corresponde, en la columna 2, el valor que se encuentra acá, en F5. Y eso lo hacemos para todos los valores. Entonces miren, yo voy a copiar y pegar, control C, control V. Ahora aquí, ¿qué es lo que cambia? Ahora va a ser columna 3 y ahora en lugar de F5 va a ser F7. Control C, ahora el 4. En el 4 vamos a ver un detalle. En el 4, ¿qué es lo que tenemos? La categoría. La categoría no la tenemos en ninguna F, sino que tenemos el valor en J9. Entonces acá ponemos J9. Ven que no solo copiar y pegar. Y ahora en la 5, que tenemos en la 5, el valor que está en F11. Y nos falta en la 6, que nos falta, es el tipo de pago, en cuál está en la J15. Entonces acá ponemos J15. ¿Ya? Y de esta forma, si todo esto funcionó, miren, ya teníamos el mensaje de registro exitoso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Por si acaso, que se nos quede en el mismo formulario de registro, podemos, para comprobar que se quede aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar lo mismo para que se quede en la misma hoja. Y si esto no funciona, pues ya tenemos creado los datos incompletos. Y ya tenemos la otra pregunta, la pregunta 2 ya la tenemos lista. Fíjense cómo fuimos creando, qué es lo que me estaba diciendo primero el leaf, y dentro del leaf le fui poniendo los valores. Aquí, ¿qué es lo importante? Y por lo cual le daban puntos, les voy a pasar la rúbrica después. Como nosotros aquí llamábamos a la función, llamado a la función que ya está creada, a la función creada, y cómo copiamos de una hoja a otra. Esto es otra forma de copiar. Hemos visto en clase como 3 o 4 formas, o por lo menos 3 formas de escribir y de leer los valores desde acá para la otra hoja. Hemos visto varias formas de hacerlo, ¿ya? Para que ustedes lo tengan. Hasta acá, muchachas, muchachos. ¿Alguna duda?
¿Dudas? No, profe, por mi parte no. Ya, entonces, miren, acá se siguen comentarios de cosas que hay que hacer y vamos a terminarlo el lunes próximo en la clase. Además de que esa semana también para los estudiantes y las estudiantes que vayan a hacer, para los y las estudiantes que decidan hacer la tarea 5, entonces también vamos a ir resolviendo la tarea 5 en clase, pero vamos a terminar de hacer este ejercicio. Igual yo se lo subo a aula con los elementos que fuimos agregando y ustedes, si quieren terminarlo, lo pueden terminar y podemos ver las dudas que tengan el lunes. Yo les recomiendo que traten también de hacerlo solo las próximas. Ya vieron cómo es que yo me voy guiando y voy haciendo lo que me piden. Yo les recomiendo que traten de hacerlo solo hasta donde puedan y el lunes vemos qué es lo que ustedes hicieron, lo comprueban y ahí vemos las dudas específicas que tengan. ¿Ya? Es Profe, mi recomendación, ¿sí? la tarea, ¿cuál es el Excel? Es que no lo encontré. Es que la tarea básicamente la van a crear ustedes desde cero. La orientación que ustedes tienen en el PDF es para que ustedes a partir de los datos de aquella hoja que ustedes hicieron al principio con los datos, ¿se recuerdan? Aquella que tenía las 100 filas, es para que ustedes utilicen eso, la modifiquen si necesitan modificarlo, y la tarea lo que les dice, tienen que hacer un registro. Un registro, ustedes hacen el registro como ustedes quieren, pero tienen que cumplir la condición de que usen alguna función. La tarea dice como 3 tipos de funciones, pero no es que tengan que hacer las 3. Son ideas. Incluso si no quieren hacer ninguna de esas funciones, pueden hacer una que a ustedes se les ocurra de la nada. ¿Ya? Es como que dándole las orientaciones para que ustedes creen su problema y su solución. ¿Entiendes ahí? Entonces no les damos ese porque el Excel de cada uno va a ser diferente y las funciones que se les ocurran básicamente van a ser también de cada uno de ustedes, ¿entienden? Ahí van a ver que la tarea está más larga, pero es solo para darles ideas, ¿ya? Es para darle algunas ideas, sobre todo para la parte de registro que les dicen deben usar una función, les dan idea de como 3 funciones, pero son ideas. Pueden implementar alguna de esas o pueden no implementar una de esas y implementar otra que se les ocurra. ¿Ya? Es como que más abierta la tarea a que ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero siguiendo ciertas reglas para que después se pueda corregir de cierta forma, ¿entienden? ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Sí, yo seguiría, profe, gracias. Ya, entonces nos vemos el próximo lunes. Porfa, traten de terminar de hacer este ejercicio que estábamos haciendo. De todos modos, los voy a resolver completo, pero para que ustedes se vayan familiarizando de qué podrían hacer en un certamen. Recuerden que a veces podemos saber los conocimientos, pero la práctica nos da la habilidad que nosotros necesitamos para hacerlo más rápido o más lento durante un certamen, que recuerden que tiene un tiempo finito y reducido. Por eso me demoré quizás tiempo mostrando cómo hacer el formulario para darles habilidades de quizás hacerlo más rápido o más lento, ¿entienden? Entonces, porque hay algunas habilidades que igual a veces las sabemos, pero no las hacemos y nos cuesta un poquito de trabajo, ¿sí? Entonces, ahora hay consulta para el que tenga cualquier duda. Recuerden que ahora tenemos también horario de consulta, ¿sí? Nos vemos. Feliz semana profe, y cuídese. la semana que Profe. viene ya tendríamos la última semana de clase, que ahí vamos a ver algunas sorpresitas y algunas cosas que quiero hacer con ustedes como cierre de curso, ¿sí? Ya, profe, Chao. súper. Sí, Muchas profe. gracias, que esté Chao. bien. Muchas gracias. Chao. Cuídese, que esté súper. Igualmente ustedes. Chao.